La Otra Mirada, un programa de conversación, análisis y reflexión sobre los principales acontecimientos de la actualidad nacional e internacional. Cada edición ofrece distintas perspectivas para comprender los hechos que marcan la agenda pública, con entrevistas, opiniones y un análisis serio y cercano. Porque entender el presente exige mirar más allá de los titulares, donde las ideas dialogan y la información se convierte en conocimiento. La Otra Mirada, con nuestros panelistas estables, Carolina Fernández, Yanino Riquelme y Jorge Andrade. Bienvenidos. Saludamos a todos nuestros auditores y auditoras, aquí en Radio Portales de Valparaíso, haciendo La Otra Mirada. En primer lugar, saludamos a nuestros panelistas estables. Carolina Fernández, ¿cómo estás? Muchas gracias, estoy muy bien hoy día. Sí, contenta además. Qué bueno. Yanino Riquelme. Bien, muchas gracias. También contento de estar en este programa, en este espacio nuevo que se ha abierto para la ciudad y para la región. La Otra Mirada de Radio Portales. Qué bien. Y saludamos a nuestro invitado. El invitado de hoy es el diputado Luis Cuello. ¿Cómo está, diputado? Bien, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar acá en La Otra Mirada junto a Danilo, Jorge, a Carolina. Así, bueno, estamos aquí dispuestos a conversar. Sí, y nosotros estamos también muy contentos de tenerlo, diputado, porque yo debo decirlo, he escuchado en muchas partes que a Luis Cuello se le conoce como el diputado del pueblo, y eso yo creo que debe ser bien interesante, ¿no? ¿Se siente halagado, diputado, con esa denominación? Sí, hacemos mucho harto terreno, siempre estamos en contacto con... Bueno, es nuestro deber también, pues no es una gracia, digamos, nuestro deber es estar en terreno y siempre en contacto con la gente para levantar las demandas del pueblo. Así que... Qué bien. Mire, para la claridad de nuestros auditores, debo decir de que el diputado Luis Cuello es diputado del Distrito 7. Y el Distrito 7 comprende Valparaíso, Viña del Mar, Concón, La Costa, es decir, Algarrobo, Cartagena, El Quisco, hasta San Antonio. Ese es el Distrito 7, a modo de que nuestros auditores entiendan la importancia que tiene estar con un diputado de la zona. Son 12 comunas. Son 12 comunas. 10 continentales y 2 insulares. Ah, de veras, pues también claro, está... Juan Fernández y Isla de Pascua. Isla de Pascua, se me olvidaba, claro, muy importante. Bien, pues, lo que queremos conversar hoy día con el diputado Cuello dice relación con lo que ha estado en la agenda pública todos estos días y que es el gran proyecto del actual gobierno, como es esto de la mega reforma, la reforma tributaria, etcétera. Entonces, yo quisiera preguntarle, diputado, ¿cuáles serían los efectos económicos y sociales de esta mega reforma que está así como a punto de salir del Congreso, salvo un par de problemas que le vamos a preguntar más adelante, que la tienen en este minuto un poco frenada? Pero, bueno, es el proyecto estrella de este gobierno. ¿Qué opina usted, diputado? Bien, es grande la pregunta porque la verdad es que da para una amplia conversación, pero creo que lo general, a ver, esta reforma que nosotros la hemos denominado como la ley de super ricos, no sé en qué momento se perdió ese nombre, tal vez cuando llegó al Senado, que pasó a ser mega reforma, bueno, pero en fin, es una ley que lo que hace es que baja los impuestos al 1% más rico de la población, en general. Tiene muchas herramientas tributarias, pero eso es lo que hace esta reforma tributaria. Lo de la reconstrucción es un aspecto muy secundario de la ley, más bien es como para encubrir lo que, para mostrar que es algo bueno, pero en definitiva es una reforma que encierra una concepción ideológica muy extrema y que va chocando rápidamente con la realidad. ¿Y por qué digo esto? Porque si usted me pregunta por los efectos económicos, ¿qué ha ocurrido? Yo he levantado la tesis de que la reforma tributaria, la ley de super ricos, se ha aplicado de forma anticipada, vía decreto, antes de que sea siquiera aprobada por el Congreso. ¿Y por qué ha ocurrido eso? Porque a través de decreto, o sea, de medidas administrativas, primero, el gobierno decidió traspasar el alza del precio de los combustibles por la guerra ilegal de Estados Unidos contra Irán, el bencinazo, ¿ya?, al conjunto de los chilenos, a las familias chilenas, y eso ha provocado inflación, y eso es una medida. Y lo segundo, el plan de ajuste fiscal, que también empezó a implementarse en marzo, o sea, han recortado ya $2.000 millones del presupuesto fiscal, hoy día en la práctica. Entonces esas dos medidas son medidas de ahorro fiscal. ¿Para qué?
están hechas en función de ahorrar o tapar el forado que va a dejar en el presupuesto la rebaja en los impuestos a los súper ricos. Entonces, eso calza, digamos, numéricamente, y en consecuencia se empezó a aplicar de facto. Antes que el Congreso lo aprobara, queda, como usted bien dice, muy poco para que esto se despache completamente, pero se está aplicando de facto y como medida económica, yo creo que esto es la peor combinación, porque si uno combina menor gasto fiscal, menos plata en la economía, menos consumo de gobierno, menos inversión pública y alza del costo de la vida, eso, bueno, está conduciendo hoy día a una situación económica muy compleja. Yo diría que va directo a una crisis. Tenemos ya casi la recesión. Ayer el Banco Central mostró el nuevo IMASEC negativo de nuevo. Entonces, y además con los temporales, bueno, yo creo que esto es el peor de los mundos y lamentablemente el gobierno en esta mirada tan obtusa, tosuda, bueno, son unos talibanes de la economía y siguen aplicando estas medidas restrictivas que la verdad es que están chocando mucho con la realidad. Yo creo que esta reforma es insostenible en el tiempo. Claro que sí. Y dicho sea de paso, ya se anunció que la próxima semana suben los combustibles nuevamente, porque producto de la reanudación de la situación bélica en el Medio Oriente, ya el barril de petróleo de referencia está sobre los $100. Sí. Debe nomás. No, yo estaba pensando nada más que, claro, en el actual contexto además es muy complejo llevar a cabo una iniciativa como esta, porque, claro, yo estaba pensando cuando dijeron vamos a hablar de la mega reforma, que es histórico que siempre los gobiernos, y antes incluso cuando estaban los reinos, siempre se recaudaban fondos a través de los impuestos, y por lo tanto bajar los impuestos significa obviamente una merma en la calidad de vida, sobre todo en la disminución del estado de la labor de este gobierno o cualquier otro gobierno de aquí en el futuro, y eso obviamente va a perjudicar la vida de todas las personas, de todas las familias. Sí, yo también tengo esa impresión. O sea, evidentemente hay una acción concreta hoy día que es bajar impuestos. Como dice Carolina, como dice el diputado, eso implica menos recaudación. Ahora, eso, según esta posición talibana, como dice el diputado, supuestamente está en la perspectiva de que ese 1% más rico y esas empresas, con esta rebaja, inviertan más. Y eso en el mediano, en el largo plazo. El ministro en algún momento no se pudo finalmente a comprometer. Bueno, ¿esto qué significa? ¿Cuánto significa? ¿Qué porcentaje significa futuro? Pero hay una apuesta ideológica detrás que es apostar a que en el futuro esa rebaja se transforme en inversión y por lo tanto en mayor trabajo, etcétera, etcétera, que es una apuesta. ¿Cómo lo ven ustedes eso, diputados? Yo creo que dos cosas sobre eso, sobre lo que plantea Carolina también y Janino. O sea, primero, que esa apuesta no tiene una base empírica. Es decir, ya en el mundo hay experiencias similares, con Trump, con Reagan, de baja de impuestos, y esta teoría del chorreo está bastante añeja y no funcionó, porque esto es volver a la lógica de la política económica de Vichy o de la dictadura, de baja de impuestos, y en ese caso también de adquisición bastante un poco delictual de las empresas públicas, pero esa baja de impuestos nunca produjo el chorreo, nunca tuvo un efecto concreto. O sea, fue una falsedad histórica y económica. Y lo único concreto hoy día, o sea, el efecto que va a producir y está produciendo la ley de super ricos es que va a bajar la recaudación. Eso es el único objetivo. Y eso lo ha dicho economistas de derecha, o sea, y lo ha dicho el Consejo Fiscal Autónomo, que nadie puede acusar de izquierdista, que esto produce un déficit fiscal. O sea, porque es obvio, si menos recaudación son 3.500 millones de dólares más o menos, eso es lo que el Estado deja de percibir. ¿Ya? En consecuencia, eso es lo único que es seguro que va a ocurrir. ¿Al año? Claro, y lo otro es que el mayor crecimiento es una apuesta que completamente incierta y marginal además. Es decir, no sé, la ex vicepresidenta del Banco Central también lo planteó al principio cuando se presentó el proyecto de ley, que no hay garantía alguna de que esto produzca crecimiento de la economía. Y además, en el contexto actual, es decir, menos, o sea, produce todo lo contrario, va a producir decrecimiento. Hoy día la economía no está creciendo, al contrario, está decreciendo. ¿Ya? Está aumentando el desempleo, que ya viene arrastrando un problema que es estructural. Entonces, y al mismo tiempo,
la combinación de estas medidas económicas que mencionaba al principio, bencinazo y plan de ajuste fiscal, recorte, claro, como dice Carolina, perjudica la calidad de vida de las personas. Y paulatinamente eso ya se está viendo, se está observando. Mire, acá en Valparaíso, por ejemplo, en materia de educación, ¿qué ha ocurrido? Ahora con los temporales, nosotros hace rato que tenemos una pelea por la infraestructura de los colegios públicos, en una escuela como la Julio Allende de Placilla Peñuela, donde le falta agua potable, donde faltaba un elemento para proveer de agua a la comunidad, eso quedó congelado y era un proyecto que no era muy caro. La escuela Barros Luco tenían que arreglar el techo para que no se llevara a la sala. ¿Qué ocurrió? Que por los recortes esto no se ha implementado. Y al mismo tiempo se empiezan a cerrar cursos. Es decir, esto tiene un efecto concreto que se está viendo paulatinamente y la gente se está dando cuenta. Entonces, eso, como decía, no conduce ni a mayor crecimiento, ni a mayor empleo tampoco, porque la economía está experimentando un frenazo. Ese es el punto. Entonces, por eso digo que en el fondo esto no se va a sostener, menos en el contexto de los temporales, que también equivale como una especie como de pequeño terremoto. Exactamente, porque, como dice usted, en cuanto a las cifras, el país venía creciendo hasta el año pasado al orden del 2 o el 2,2%, y la proyección que hace el Banco Central para este año es inferior al 2%, es del 1, y tanto, si es que crecemos. Eso está por verse. Pero junto con eso, la inflación obviamente que se va a desatar con todas estas alzas que se producen, porque el precio de los combustibles es lo básico para todo lo que significa la producción nacional de alimentos, de transporte, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Que va a haber una inflación alta, un crecimiento bajo o cero. Entonces, las proyecciones económicas que se advierten son realmente difíciles para nuestro país en medio de este cuadro, y lo que no se puede entender, que la ciudadanía no comprende, es cómo en este cuadro de situaciones, agreguémosle ahora la situación coyuntural de lo que está ocurriendo en el país con este cambio climático, en donde ya se habla de una inversión necesaria del orden de $1.000 millones, dicen los entendidos, para recuperar lo que teníamos antes de los temporales. ¿Y de dónde vamos a sacar la plata si ocurre que le estamos rebajando el impuesto a los que más tienen en el país? Entonces, realmente no tiene lógica, a mi juicio. Yo además quería opinar, no sé qué piensa también el diputado, que es una ley que en el fondo es una reforma, que es engañosa, porque contiene una serie de puntos que para la ciudadanía puede sonar que es muy positivo. Por ejemplo, eximir a las personas mayores de 65 años, ¿cierto?, del pago de contribuciones por vivienda, o bien que integra dentro de esta reforma la reconstrucción. ¿Cuál es el engaño? ¿Qué es lo que ve usted ahí? ¿Por qué? Porque desde mi perspectiva, claro, incorporar tantas cosas en una reforma ya me parece sospechoso, por llamarlo de alguna manera. ¿Qué es lo que ve usted ahí, diputado, con respecto a esto, a la cantidad de puntos que contiene? Claro, y la cantidad de puntos también, que el gancho y el nombre incluso de reconstrucción alude a los recursos que nosotros, obviamente, esa parte la aprobamos de la ley de Superricos, de la reforma, que es el Fondo para la Emergencia, para la reconstrucción en el Biobío y Valparaíso. Entonces, pero eso puede haber sido una ley distinta que no tenía nada que ver con la reforma tributaria. Entonces, creo que ahí está el caballo de Troya, digamos, ya, en la reconstrucción. Pero además se va a quedar corta, porque ahora con los temporales eso implica también un daño económico bien elevado. Se está recién cuantificando, pero claro, algunos dicen que son $1.000 millones, $400 millones. Bueno, es una enorme cantidad. Entonces, en ese contexto también uno se pregunta dos cosas. O sea, primero, ¿cómo se va a reconstruir la infraestructura dañada en Atacama, en Coquimbo, en Valparaíso, en la región de Valparaíso? Y en segundo lugar, ¿cómo también el Estado va a responder a futuras emergencias? O sea, en Chile todos los años ocurre alguna emergencia climática, ¿ya? Eso es como bastante cíclico, y ahora además con el cambio climático esto creo que uno no puede sorprenderse que ocurra esto. Entonces, esas capacidades no van a estar. ¿Cómo va a responder? ¿Cómo van a responder los municipios? Si son los municipios los que van a entregar los sacos de arena, a atender a las personas, a abrir los albergues, bueno, esas capacidades van a estar muy disminuidas cuando ya están hoy día ya disminuidas. Entonces, ese es un problema que tenemos que ver hoy día en la práctica. Entonces, por ejemplo, en la época de Piñera,
claro, son magnitudes muy distintas, pero cuando vino el terremoto, Piñera se vio obligado por la presión pública y también por la necesidad de contar con más recursos a presentar una ley que estableció un nuevo impuesto específico a la minería. Y él lo decía en el mensaje, bueno, esto es para contar con recursos para vivienda, para salud y educación, o sea, infraestructura, educación y salud. Porque si no, no daba nomás, sencillamente. Entonces aquí estamos en ese problema. O sea, que ahora sí que la caja no va a dar. O sea, cuando hablaban de la caja, no. Ahora sí tenemos un problema de que, severo de caja, porque la caja no va a dar para lo que requiere Chile, para lo que requieren las personas y también para lo que se requiere en términos de reconstrucción por los daños de los temporales. Ahora, diputado, perdón, se ha visto, bueno, como en todo proceso político, un nivel de articulación entre las fuerzas de oposición, por ejemplo. En la Cámara de Diputados también está toda esta presencia del PDG, que ha servido un poco de bisagra, que a veces ellos mismos se autodefinen de oposición, pero todas las votaciones que han hecho han sido de gobierno, por lo tanto van marcando una línea clara, digamos. Pero dentro de la oposición también ha habido algunas situaciones con algunas diferencias, obviamente, digamos, pero en general se tiende a ver una cierta unidad que creo que es bien interesante, digamos, para poder contrarrestar de alguna forma una propuesta tan avasalladora, por decirlo de alguna forma, como es esta ley de súper ricos, como se ha nombrado. Pero una de las críticas que se hace respecto de, esta oposición se opone, y solo se opone, pero no plantea nada, no plantea cómo resolvemos un tema de crecimiento que es importante, interesante, planteárselo como sociedad, obviamente, digamos. No deberíamos conformarnos con un 2%, como señalaba Jorge, de que hemos venido creciendo sistemáticamente al 2, 2,5, etcétera, que es importante en épocas en que hemos pasado por turbulencias muy grandes, pero claro, nuestra perspectiva siempre debiera ser más a crecer, digamos. Hoy día, al revés, vamos a ir hacia abajo. Y esta mega reforma va a pegar hacia abajo, obviamente. Pero, ¿qué se va conversando dentro de los sectores políticos, dentro de los sectores sociales, respecto de cuáles deberían ser, entonces, otra propuesta, otra mirada incluso de desarrollo? Ahí podemos estar un programa entero respecto de aquello, pero ¿cómo se van contrarrestando, cómo se van proponiendo otras acciones u otras iniciativas al calor, que lo más probable es que hayan ido quedando botadas en el camino, me imagino, pero que van surgiendo a raíz de una discusión tan profunda como esta? Yo creo que, o sea, primero, como punto de partida, hay que situarse en cuál es el deber de la oposición, cuál es nuestro deber hoy día en este escenario. Y yo creo que nuestro deber hoy día, nuestro deber principal, es defender, contener y poder defender las conquistas sociales y también defender al Estado, ¿ya? Como una construcción de la sociedad, ¿ya? Donde deberíamos caber todo. Porque lo que el gobierno del presidente Kast promueve es un paulatino desmantelamiento del Estado. Y esto no estoy siendo exagerado. Es un desmantelamiento, ¿ya? Entonces, en ese contexto, creo que ese es nuestro primer deber. Y en el plano de las propuestas, yo creo que primero es importante, la propuesta va acompañada también de está ubicada en lo que el gobierno está proponiendo, ese es el carril, claro, por ahí corre. Ese contexto. Exacto. Entonces, desde ese punto de vista, o sea, primero, yo creo que es importante, para evitar un problema económico más serio para Chile, es revertir los recortes, eso en primer lugar, ¿ya? Pero en segundo lugar también, nosotros creemos que es fundamental que la inversión pública juegue un papel. O sea, yo creo que en lo contingente hoy día nosotros hemos planteado también desde la bancada que se implemente un plan nacional de recuperación, esto fue antes de los temporales, un plan nacional de recuperación de la infraestructura, de la educación pública y de la salud. Eso nos parece muy importante, porque primero, porque entrega o aspira a entregar mejores servicios a la población. Acá en Valparaíso tenemos un problema de infraestructura educacional que es bastante severo y que ha ido debilitando los colegios públicos, los jardines infantiles. Cuando el gobierno habla de esa laguna, pero al mismo tiempo quiere crear un fondo con un voucher para jardines privados de una calidad dudosa, pero no fortalece y al contrario, le quita los recursos a la Junja de Integra. ¿Cómo eso se explica? Bueno, entonces yo creo que eso es una cosa importante. Pero en el plazo más largo, creo que también hay que hacer una reflexión respecto de cuáles son las herramientas que permiten crear
mejor empleo y de mejor calidad. Porque creo que no basta con los subsidios. Cuando a veces se dice ya, pero hagamos un subsidio focalizado, puede ser, son herramientas válidas que sirven, pero no es suficiente, porque acá falta inversión en ciencia, en investigación, en desarrollo, en cultura, que la cultura, Carolina lo sabe, sí. recibe un recorte de casi el 11%. Entonces, falta, dar una mirada más profunda. Si uno ve qué ocurre en Valparaíso, el puerto es muy importante, pero el puerto, claro, genera empleos directos y indirectos. Sin embargo, ¿qué pasa en el resto de la economía? Son servicios. Entonces, aquí falta una mirada distinta del desarrollo para crear empleos de mejor calidad que sean mucho más estables. Y eso requiere, creo yo, otras condiciones políticas, en el sentido de, con este gobierno es difícil que lo haga, pero sí nos parece importante que ahora, desde el punto de vista económico, defender sobre todo una mínima calidad de vida para las personas que se está perjudicando diariamente con la implementación anticipada y de facto de esta ley de Superrico. Conversando en la otra mirada con el diputado del Distrito 7, Luis Cuello. Sí, yo estaba pensando en varias cosas, la verdad. Yo escucho al diputado y la verdad es que considero que todo esto es tan preocupante, diputado, porque en el fondo hay algo que de pronto va más allá de la política y que tiene que ver con el individualismo de las personas. Porque finalmente, cuando achicamos el Estado, lo que estamos haciendo es ser menos solidarios, y es de una hipocresía, podría llamarlo, impensada, porque mientras tenemos un presidente que realiza misas en la moneda y que se quiere mostrar fraterno, cristiano, por otra parte estamos quitándole la posibilidad de crecimiento a quienes más lo necesitan. Por lo tanto, nos convertimos en un Estado que es más, que tiene mayor o menos equidad, y que al mismo tiempo está en esta perspectiva de sálvese quien pueda. Si tú te levantas más temprano, además que este gran como engaño, si te levantas más temprano, si te esfuerzas más, entonces vas a tener una mejor calidad de vida. Y resulta que ahora, por el contrario, lo que está ocurriendo, sobre todo en el ámbito del trabajo, es que están proponiendo, por ejemplo, también este cambio para trabajar 52 horas, ¿cierto? En vez de las 40 que se habían aprobado en el gobierno anterior. Y si tú trabajas más horas, lo que va a significar es que el empleador necesita menos empleados. O sea, por el contrario, no está propiciando la creación de nuevos empleos. Y a la vez, el sueldo base es bastante menor porque el costo de la vida también sube mucho. Se lo come la inflación. Claro. Obviamente. Claro, a ver, tú dijiste, Carolina, hablaste de que se le quitan oportunidades a las personas. Yo diría incluso más allá. Lo que está ocurriendo hoy día es que se está quitando recursos a las personas. O sea, es así de brutal. Se están quitando recursos a los más pobres para entregárselo a los más ricos. Y esto, cuando dicen, no, esto es una caricatura, esto de los ricos y pobres, no, es así. Es un traspaso, es una transferencia de recursos desde las familias trabajadoras hacia las familias más ricas, hacia la grande fortuna. Entonces, eso por un lado. Y lo otro es que, efectivamente, se pretende culpar a los trabajadores por tener derechos. O sea, se hace el equivalente, que los derechos son iguales o el resultado de tener derechos laborales es desempleo, falta de crecimiento, lo que no tiene tampoco ninguna base empírica. Quieren modificar las 40 horas cuando no ha pasado, o sea, ni siquiera estamos en 40 horas, estamos en 42 horas. Esto tiene una implementación gradual. Entonces, de nuevo, esto no tiene primero ninguna base empírica y al mismo tiempo precariza la vida de los trabajadores. El contrato por hora, que también hay una agenda laboral muy nutrida del gobierno, que formó una mesa de reactivación, que es una mesa que eran solamente economistas de derecha, y en esa mesa de reactivación lo único que se propone es precarizar, contrato por hora, fin de los años de servicio, Bueno, ahí se dijo que los trabajadores eran un cacho. Que eran un cacho, dijo que claro. el presidente de la mesa. El presidente de la mesa, claro, lo dijo, claro, con todas sus letras. Estaba pensando a propósito de lo que planteaba el diputado. Estamos conversando en la otra mirada con el diputado Luis Cuello, diputado del distrito número 7. Este traspaso de fondos es real este traspaso de fondos. Ahora, por ejemplo, una de las últimas medidas que estaba proponiendo el ministro de Hacienda para revertir o para llenar el vacío además que va a quedar en los municipios, que también es una pregunta importante que queremos hacerle, quiere salir a cobrar el derecho de aseo.
Y con eso, porque la mayoría de los municipios en general escasamente lo cobran, o lo cobran en los sectores más pudientes, pero eximen a todos los sectores populares en general. Entonces, hoy día el ministro hace unos días, planteó incentivar el cobro de los derechos de aseo. ¿Qué significa ir a cobrar a los más pobres? Para traspasar fondos a propósito de la rebaja de impuestos a los más ricos. Entonces, tiene mucho sentido con lo que usted plantea respecto de este trasvasije real, digamos. Y lo otro, nosotros hemos estado conversando ya en 3 programas anteriores respecto de este desmantelamiento del Estado. Estuvimos conversando con el exministro de Educación, por ejemplo, con Nicolás Cataldo. Estuvimos conversando con la presidenta de la ANEF regional y todos los síntomas indican que, claro, efectivamente, una de las razones o de los ejes políticos de hoy día este modelo que se está implementando es estrangular al Estado, rebajar el Estado en su conjunto. Se habla de parásitos, se habla de grasa, etcétera, digamos. Pero sin embargo hay muchas necesidades, por supuesto, pero los sectores más que están desmantelando, por otro lado, nos piden más seguridad, más carabineros, más investigación, y eso es Estado, pues eso es Estado. Ahí nadie dice no, esa es grasa, digamos. Entonces, claro, efectivamente hay una mirada ideológica que va juntando todos los elementos, apuntando hacia este concepto de estrangular al Estado. Nos estaban comentando también ayer nomás una profesora de la escuela de Laguna Verde, por ejemplo, a propósito, es otra de las escuelas que está muy dañada. De hecho, todavía no pueden volver a clases. Tuvieron que seguir suspendiendo, a pesar de que ya por lo menos en nuestros días en nuestra región, pasó la gran emergencia. Sin embargo, hay colegios tan afectados como los que usted señalaba, diputado Cuello, o el colegio de Laguna Verde, que todavía está inutilizable, producto de que es justamente de que no está la inversión. No está la inversión que se necesita en un sector como Laguna Verde, que su única opción es el colegio público. Así es. Ahora también admitamos que la educación pública arrastra un abandono que no viene solamente de ahora. Por supuesto. O sea, viene de más atrás. Pero con todo lo que hoy día el gobierno pretende, más bien, en torno a la educación pública, es terminar con la educación pública y abrir un espacio de negocio nuevo en jardines infantiles y también en colegios subvencionados. Hay proyectos de ley al respecto. Pero quería también plantear otra perspectiva a propósito de la pregunta de Yanino y su reflexión respecto de este traspaso de recursos de un lado a otro, digamos, de los sectores más pobres hacia los más ricos, de la perspectiva, si se quiere, ética o moral, porque cuando se cobra el CAE o los derechos de aseo, dice, no, aquí tiene que haber una cultura de cumplimiento de las leyes, de las normas. Entonces, a la gente que se endeudó por estudiar, se les persigue, se les embargan las cuentas corrientes, se les quita el sueldo completo, sin respetar las normas sobre embargabilidad, las remuneraciones, ¿ya? Pero en esta ley de super ricos viene una norma que se llama repartición de capitales. ¿Qué consiste eso? Que la gente que tiene inversiones en el exterior o bienes en el exterior y no lo ha declarado, que son evasores de impuestos, van a tener una tasa preferencial y al mismo tiempo se les exime de responsabilidad civil, penal y tributaria. O sea, es un perdonazo a los evasores de impuestos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que no todo el mundo tiene inversión en el extranjero. No, claro. Digamos, son contados, son muy pocas personas las que tienen inversión en el extranjero. Entonces, partiendo por el presidente. Además, claro, o el ministro de Economía que tiene hartas inversiones, ¿no? Y por el actual presidente. Y no es chiste. Claro, entonces ahí tenemos, bueno, el doble rasero. ¿Eh? Entonces, claro, en el fondo, quien es pobre, todos los castigos, la mano dura, el peso de la ley. Quien tiene una gran fortuna, se le perdona y se le exime de todas las responsabilidades. Bueno, en este análisis que estamos conversando de la mega reforma, el proyecto que favorece a los súper ricos, etcétera, resulta que no hace mucho un director de impuestos internos entregó un informe al país en donde señaló que él había detectado
el Servicio de Impuestos Internos había detectado que había un 40% de evasión y elusión en el pago de impuestos. Y esto ha pasado desapercibido porque en este proyecto no se habla en ninguna parte de cómo fiscalizamos más para bajar ese tremendo nivel de evasión e elusión. Entonces, es un contrasentido, o sea, se le baja la tasa, ¿no es cierto?, impositiva a los súper ricos, porque en realidad la baja esta de impuestos favorece al 10% con suerte de la población, porque el resto está exento de impuestos. Si son los que tienen un umbral de ingresos muy altos los que pagan impuestos de primera categoría. El resto estamos exentos, entre los que me incluyen. Entonces, pero este asunto de rebajar en los impuestos, con lo que usted decía, la teoría del chorreo, ya lo vivimos en este país, como decía usted. Pues, sí, en los años 80, el ministro Hernán Vigi hizo lo mismo. Y no nos olvidemos, porque las personas que tenemos algunos años vivimos esa realidad, ahí se tuvo que crear el PEN y el POS, que era precisamente como para paliar una situación de supervivencia de la población trabajadora, en donde se inventó este tema del PEN y el POS, que era realmente, ya no podemos hablar de trabajo precario, sino que trabajo que se asemeja mucho a la época del salitre, cuando se pagaba con ficha, porque lo que ganaban era apenas a lo mejor para comer, punto. Entonces, digo yo, en esta situación actual, después de que haber vivido esa experiencia de los años 80, revivir la misma teoría del chorreo, a mi juicio no tiene ninguna lógica. No sé qué opinan ustedes. O sea, es bien absurdo, no tiene lógica, no tiene... Ahora, lo defienden como si no pasara nada, como si lloviera, como se dice. Pero, en definitiva, o sea, creo que el gobierno tuvo todas las advertencias técnicas en la reforma y no escuchó ninguna porque no le interesa. ¿Sí? El punto es ese, no es que sea un problema de quien tiene la razón. O sea, acá, es la ABC de la política. La política son defensa de intereses, y acá lo que se ha defendido son los intereses de las grandes fortunas, y por algo el presidente Kast nominó un gabinete que está conformado esencialmente por representantes del gran empresariado. O sea, hay pocos partidos políticos, pero sí hay partidos políticos de facto, como la SOFOFA o la CPC. Claro. O Grupo Luxi. Entonces, ellos son los que están en el gabinete y los que, en definitiva, orientan la política, y que se expresa en esta reforma, y al mismo tiempo de una manera bastante desvergonzada, a mi juicio, que nosotros lo hemos denunciado bastante y hemos hecho varias acciones de fiscalización, porque no se había visto antes que los ministros legislen para sí mismos. Porque los ministros, varios de ellos, no todos, varios de ellos van a recibir beneficios económicos muy significativos con esta reforma. Muy significativos. Directamente. Partiendo por el ministro de Economía, Daniel Mas. Yeah. Que tiene un enorme patrimonio, tanto en Chile como en el extranjero. Él va a ser beneficiado por lo pronto por la reintegración, mínimo. Claro. Y en el caso del ministro del Interior, Claudio Alvarado, que participó, que fue incumbente, que estuvo permanentemente en la reforma y en los últimos trámites, estuvo en esta semana cuando se votó el tema de las contribuciones, él reconoció en televisión que va a ser beneficiado porque se va a eximir el pago de contribuciones de una de sus casas, y lo dijo: sí, puede ser beneficiado por solo una. Entonces, eso no es un tema de justicia para él, no, un tema como ¿cuál es la justificación para eximir del pago de contribuciones a una persona de alto ingreso que tiene una mansión? Ninguna. ¿Y quién va a pagar eso? La familia más pobre de Valparaíso, de Viña, de San Antonio, a través del pago del IVA, porque esa es la fórmula del gobierno. Van a financiar, van a subsidiar, va a haber un subsidio cruzado de esa familia pobre al dueño de una mansión, que se va a ahorrar esa plata y va a poder, tal vez, como dice el presidente Kast, tener unas buenas vacaciones o eventualmente estudiar en el extranjero. Claro. Conversando en la otra mirada con el diputado Luis Cuello. Carolina. Estaba pensando también, hoy día he pensado harto, estaba pensando también que, claro, acá hay un principio en el fondo que podría observarse como algo positivo, que en el fondo es el principio de la igualdad. Sin embargo, cuando hacemos esta igualdad, avanzamos, y como también lo venía comentando hace un rato atrás, a la inequidad. Entonces hay un problema ahí, porque en el fondo no todos los seres humanos necesitamos lo mismo, todos necesitamos soluciones distintas, y por lo tanto no estamos siendo un país equitativo.
y eso significa que se implica también la justicia social finalmente, porque estaba pensando en los valores de la Revolución Francesa, que a este país le gusta mucho, ¿cierto? Cuando habla de igualdad, de libertad, de fraternidad, ¿cierto? Y a nosotros en las escuelas nos enseñaban que eso era muy importante porque producía una sociedad que podía avanzar, etcétera, pero también desde esta perspectiva estamos retrocediendo, puesto que no está siendo repartida la riqueza equitativamente. Es decir, o sea, ya hay una desigualdad que es galopante, que eso se mantiene, y los temporales lo muestran. O sea, no cae lluvia para todo igual. O sea, claro. Es obvio que quienes más sufren son los campamentos, son las familias trabajadoras, pero ya Chile es muy desigual. Pero con esta ley de súper rico se va a incrementar, se va a agrandar la brecha de desigualdad. Tal es así que en el último trámite en el Senado, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentó un informe, presentó su opinión ante esta reforma. Cosa curiosa, es una reforma económica, ¿ya? Advirtiendo, en un lenguaje muy diplomático, pero la advertencia creo que es bastante clara, que esta reforma tributaria de alguna forma impacta y tiene efectos en los compromisos de Chile con los derechos sociales y culturales y económicos. Claro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el Estado está comprometido por el Pacto Internacional de Derechos Sociales y Económicos a usar el máximo de recursos disponibles para mejorar las condiciones de vida de la población. Y en consecuencia, un sistema tributario regresivo, porque esto es regresivo, no progresivo, va a significar poner en riesgo la calidad de vida de las personas. Y el informe es bastante claro al respecto. Cuando llueve no todos se mojan. Eso es el dicho dice cuando llueve todos se mojan, pero lo hemos visto que en la práctica no es así. Yo quería hacerle una pregunta para que ir moviéndonos hacia otros temas también. Es interesante tener un diputado de la República acá. Y del distrito. Y del distrito en particular. Pero quería preguntarle a propósito de esto entonces, y de la oposición que le comentaba hace un rato, ¿qué otros pasos están pensando? Se hablaba en algún momento de ir al Tribunal Constitucional a propósito de una serie de advertencias jurídicas que se están viendo también en que ya tuvo un golpe importante en otro proyecto de ley este gobierno a través del Tribunal Constitucional. Entonces quería consultarle que si están pensando, si hay ya cierta convergencia dentro de la oposición para poder tomar esta acción, por ejemplo. Claro, de hecho ya presentamos requerimientos desde el Senado, desde la Cámara de Diputadas y Diputados al Tribunal Constitucional, fundamentalmente por dos elementos de la reforma. Porque claro, hay algunos elementos que son el eje de la reforma que no se pueden juzgar desde el punto de vista jurídico constitucional. O sea, son muy regresivos, son claro, injustos, pero es lo que se aprobó. Pero hay elementos como la invariabilidad tributaria. ¿Ya? Que sí fue objeto de nuestro requerimiento. ¿Por qué? Porque en definitiva acá se va a garantizar a ciertos inversionistas, ¿ya? De acuerdo al monto de las inversiones, que no se van a cambiar las leyes sobre tributos, o sea, esta rebaja de impuestos, en 10 o 15 años. Entonces, eso vulnera claramente un principio democrático, el principio republicano en el sentido positivo de la palabra, la inserción genuina, porque pasa por sobre el presidente, por sobre el Parlamento. O sea, aquí, ¿qué va a importar? Aquí el Parlamento se elige si está impedido de legislar. Eso es inadmisible. Entonces, ese es un elemento. Y lo otro es que también acá el Estado va a asegurar o le va a pagar a ciertos inversionistas cuando un proyecto salga rechazado en su calificación ambiental, lo va a indemnizar. Eso es una cosa muy rara y además... Sí, me llamaba mucho la atención ese punto. Claro, o sea, el Estado asegurador. ¿Ah? Entonces, eso también es objeto del requerimiento que presentamos ante el Tribunal Constitucional. Bueno, pero dígame, ¿qué posibilidades de viabilidad tiene cuando ocurre que todos sabemos que hace una semana se cambió la presidencia del Tribunal Constitucional y asumió, porque el Tribunal Constitucional está constituido por cuboteo político? Esa cuestión es sabida en este país. Y por lo tanto, se sabe que tanto la oposición como el oficialismo en sus respectivos gobiernos anteriores nombraron a personas integrantes del Tribunal Constitucional. Y la presidenta que había anteriormente era, digamos, proclive, por decirlo de alguna manera, a la izquierda. Y la que nombraron ahora es proclive a la derecha. Y según la norma que da
sustento jurídico a este Tribunal Constitucional, establece que quien preside el tribunal dirime en caso de empate. Entonces, ¿qué viabilidad le ven ustedes, los diputados, a de que realmente, actuando el Tribunal Constitucional, pueda haber algún cambio real sobre este planteamiento de la mega reforma? Y lo otro, la otra pregunta dice relación con... Se había hablado que originalmente el proyecto establecía 20 o 25 años de invariabilidad. Y ahora usted dice recién 10 o 15 años. Entonces, ¿se cambió eso? Eso lo cambió el gobierno, hizo introdujo un matiz en el Senado, con un acuerdo que llegó con algunos senadores que después se arrepintieron, porque trató también de pasar gato por liebre, pero en el fondo esto tampoco cambia lo esencial. Ahora, respecto al Tribunal Constitucional, yo quiero decir lo siguiente, a ver, no es tan mecánico, o sea, obviamente que cada persona tiene su sensibilidad política, ideológica, pero esto no es tan mecánico porque así todo este es un tribunal de derecho, es de derecho, o sea, juzga de acuerdo a argumentos jurídicos y además se recurre a él de forma excepcional, no por todas las leyes ni por todos los artículos. Entonces, yo más bien confiaría en la calidad y en la trayectoria jurídica de todos los integrantes del Tribunal Constitucional para evaluar el requerimiento que hemos presentado. Yo de verdad creo que yo leí completo el fallo sobre escuelas protegidas y es una reflexión jurídica bastante profunda, compleja y también enriquecedora, y el debate también que se dio ahí. Entonces creo que si uno toma en cuenta, por ejemplo, ese fallo y otros fallos de años anteriores, yo más bien pongo la expectativa en que el tribunal hoy día cumple con una función que es excepcional, pero que fundamentalmente se basa en el derecho, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, nosotros tenemos la expectativa que sean acogidos nuestros argumentos jurídicos, porque acá no se juega la política, acá se juega lo jurídico, ¿ya? Porque esto es muy excepcional, ¿ya? Entonces, en eso creo que está puesta la confianza en que acá hay vulneraciones que son evidentes y abiertas a la Constitución. En el caso de escuelas protegidas eran muy abiertas las infracciones. Es decir, esta sanción, por ejemplo, que le quitaba la gratuidad a un estudiante porque paralizada, por ejemplo, hay un paro de actividad, le quita la gratuidad. Bueno, eso obviamente que inconstitucional, vulnera el derecho de asociación, libertad de expresión, castiga a una persona por su origen, por su condición económica. Entonces, creo que el peso de los argumentos finalmente es lo que va acá va a valer. Qué bueno, tiene una mirada esperanzadora, diputado, al respecto. Me parece muy bien porque en medio de todo este temporal, entre comillas, ¿no es cierto?, hay alguna posibilidad de que alguna especie de, no sé, de justicia divina nos apoye en este sentido, digo yo, desde el punto de vista de la ciudadanía, porque nosotros somos unos simples ciudadanos en este asunto. Estamos en la otra mirada con el diputado Luis Cuello. Qué bien, pues, diputado. Y yo le había hecho otra pregunta, pero no me acuerdo ahora cuál es. Bueno, vamos a irla anotando. Podríamos Carolina también ir mencionando a propósito de que ya estamos más o menos, estamos ya casi en la hora, que hoy día usted, don Jorge, trajo un elemento para que pudiéramos darle un espacio especial a nuestro minuto de confianza. ¿En qué consiste esto? La parte ya como, digamos, entretenida de jugar un poquito en esta otra mirada. Claro. Es que una de las partes del programa, la otra mirada, ¿no es cierto?, final, es que cada uno de los panelistas y el invitado o invitada tenga un minuto de confianza en donde pueda exponer algún tema de su interés y que también, obviamente, sea un tema que le interese a nuestros auditores y auditoras. Y para controlar esto, porque en programas anteriores se lo había disparado, porque, bueno, aquí yo creo que todos somos buenos para hablar. Entonces, ¿qué ocurre? Que trajimos un semáforo. Entonces, este semáforo va a indicar cuándo termina el minuto de confianza y por lo tanto deja de hablar alguno de los intervinientes, para que haya cierta igualdad, para que haya cierta repartición del tiempo en forma equitativa. Nosotros, que somos los que propugnamos la equidad, lo practicamos en esto también.
¿Vamos entonces con el minuto de confianza? Sí. Correcto. Sí, me parece. Y ahí ¿cómo... Eso. Ahí lo vamos a poner. Es que a mí me encantan esos aparatitos, esas cositas. ¿Qué? ¿Tú primero? No, vamos con Janino. Ya. Ningún problema. Ahí está. Yo quiero comentar respecto de la situación que están viviendo cientos de compatriotas con esto de los temporales. Es bien dramática la situación que se ha vivido, que vivimos nosotros acá en la región de Valparaíso, pero que con mayor impacto ha vivido la región de Coquimbo y buena parte de la región de Atacama. Ha sido una situación muy compleja. Que se han sumado una serie de factores. Por un lado, lo mismo que estábamos comentando hace un momento respecto de cómo se ha ido disminuyendo de alguna forma la presencia del Estado en muchos aspectos de la vida cotidiana, y por lo tanto hoy en día frente a una fuerza de la naturaleza como es que lluevan 200 milímetros en localidades que no llovía en años, como en el norte chico, etcétera, cómo se ven afectados. Pero además, en la precariedad que tiene el Estado, por ejemplo, para resolver los temas esenciales de agua, de luz. O sea, hemos vivido situaciones, todavía tenemos muchos sectores sin energía eléctrica y sin agua potable. Entonces, y eso está hoy día en manos de privados, en manos de empresas privadas. La dictadura de Pinochet privatizó las empresas eléctricas, después también se privatizaron en tiempo de democracia, igual se privatizaron las empresas sanitarias, y hoy día eso no está cobrando la vida de vuelta. Así que mi solidaridad primero con todas aquellas familias que lo están pasando mal. Perfecto. ¿Tú? Va mi minuto de confianza. Ya voy a esperar que usted me diga ahora, ya, cuando es un minuto, un poquito más, un poquito menos. Ya, ahora sí. Yo quiero referirme a la preocupación que surge en la ciudadanía, principalmente a un grupo relevante de la ciudadanía, como son las mujeres y las disidencias sexogenéricas, por el retroceso. Si bien estamos viendo un retroceso general en este gobierno, y ya lo hemos comentado no solamente en este programa, sino también en programas anteriores, el retroceso que hay en la política pública respecto al enfoque de género. ¿Por qué lo digo? Porque también nos enteramos hace poquito de este congelamiento que va a haber en el programa de mujeres rurales. Las mujeres rurales son un grupo que ha sido históricamente muy abandonado, muy poco visibilizado, y hoy día tenemos esta noticia también de que este programa de las mujeres rurales, que tiene que ver con la inversión en el tema agrícola, que tiene que ver también con las capacidades para poder mejorar el manejo del cultivo, con el emprendimiento, con la inversión, se va a dejar de financiar, se va a congelar hasta desaparecer. Lo que implica un retroceso y además una pérdida en cuanto a los beneficios que teníamos las mujeres en este país, porque no solamente estamos hablando de este programa que es de mujeres rurales, también estamos hablando de otras cosas que hablan de retroceso, como por ejemplo este proyecto de ley de Escucha Su Corazón, en donde ya se ha dicho mucho, se ha hablado al respecto, que es una verdadera tortura para aquellas mujeres que por las 3 causales que nosotros conocemos, porque el aborto no es libre en este país, tengan que verse sometidas a esta tortura. En definitiva, estamos viendo un retroceso que es como un castigo hacia las mujeres, y que yo creo que de alguna manera también hay que manifestarse en contra de esto, porque las mujeres somos el sostén fundamental de las familias, porque necesitamos ir creciendo de manera igualitaria y equitativa. Fíjense que en el año 1994, disculpen, yo sé que estoy con la roja. Luz roja, pero solo como dato, la Convención de Belén du Pará, ¿cierto?, que establece los derechos de las mujeres como derechos humanos, no hay que olvidarse, porque nosotros no solamente respondemos a las políticas públicas de este gobierno, sino también a compromisos internacionales, los cuales vamos a estar incumpliendo a todos esos acuerdos. Gracias, Carolina. Diputado, le toca su minuto. Muy bien, estoy viendo el semáforo entonces. Por favor. La próxima vamos a cortar después el micrófono. No, bueno, yo quiero referirme
al problema del transporte. ¿Por qué? Bueno, primero para valorar el trabajo que ha hecho la coordinadora que pasa la micro, sus dirigentes, que han estado muy activos, hablando con la Junta de Vecinos, denunciando también lo que ocurre en la región. Y cuando fue el otro día el temporal, ocurre que había muy pocas micros y no todo el mundo se quedó en la casa. Mucha gente salió a trabajar y debieron esperar 40 minutos, 50 minutos. Entonces eso fue denunciado por la coordinadora y refleja un problema mayor. O sea, yo creo que acá todavía estamos con un modelo de transporte que es anticuado, que ya fracasó, y donde además hoy día se hacen amenazas de paro en función de, o como resistencia o rechazo al cobro electrónico, cuando es algo que va a beneficiar tanto a conductores como a usuarios. Es seguro para los conductores, no lo van a saltar. Es seguro para los usuarios también. Entonces, eso hoy día se está resistiendo y creo que es importante que, primero que se implemente este pago electrónico, pero también que avancemos un modelo distinto, que sea mixto, que tengamos una empresa pública como EFE, que ya tenemos una experiencia al respecto, ya proyectar esa experiencia para poder garantizar que la gente pueda tener seguridad para transportarse, pero también para llegar a una hora decente al trabajo, a la casa, sin pasar por la angustia de no saber si va a pasar o no va a pasar la micro. Eso quería plantear. Qué bien, gracias, diputado. Muchas gracias. En la otra mirada, en el minuto de confianza, me toca. Bueno, yo quería referirme en mi minuto a la responsabilidad ciudadana. ¿Y a qué me refiero? En las redes sociales especialmente y también en los medios de comunicación masivos como la televisión, ha causado impacto el hecho de que haya una persona que se fue con 2 personas más a la nieve en el Cajón del Maipo, y ocurre que había una orden de evacuación en el sector del Cajón del Maipo y había barreras de carabineros para que no subieran. No había paso libre. No había paso libre, y estas personas, desobedeciendo toda instrucción precautoria que defiende la vida humana, obviamente, levantaron la barrera y se fueron a la nieve, propiamente tal, y se refugiaron en donde afortunadamente había un refugio que contenía incluso alimentación y elementos de calefacción. La cuestión es que esto significó al Estado en su conjunto movilizar una serie de recursos que incluso algunos lo han evaluado en algo así como 100 millones de pesos, para rescatar a estos irresponsables que se fueron al Cajón del Maipo cuando era vox populi, que no se podía hacer. Y ocurre que esos recursos, ese personal, bomberos, carabineros, PDI, personal municipal, etcétera, etcétera, gastaron tiempo y dinero en rescatar a estos irresponsables cuando ocurre que en el norte había dificultades para sacar a la gente que estaba en el techo de sus casas por la subida de los ríos, de los cauces. Por lo tanto, el llamado es a un mínimo de sentido de responsabilidad a la gente, ¿no? Eso sería muy agradecido. Muchas gracias, pues. Muchas gracias a todas, a todos. Estamos ya llegando al término de nuestro programa, 4º programa ya. La otra mirada. La otra mirada en Radio Portales, esta vez con el diputado del Distrito 7, Luis Cuello. Y también retransmitido por Radio Tierra Amada, a quienes también les enviamos un caluroso saludo. Claro, y lo otro es que no olvidemos que estamos también en las redes sociales. Estamos en YouTube, estamos en Instagram y en TikTok, con nuestro gran apoyo que significa nuestro periodista Rafael Martínez. Diputado. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un placer haber estado acá en La Otra Mirada y bueno, un saludo muy afectuoso a quienes nos escuchan hasta ahora en Radio Portales. Muchas gracias. La Otra Mirada, un programa de Radio Portales, la primera de Chile.